Los ángeles están entretejidos dentro de la cultura del hombre. Independientemente de la religión o el sistema de creencias, las historias de los ángeles son parte de nuestra herencia, del tejido que compone la historia de la humanidad. Los arcángeles son considerados seres espirituales muy poderosos que han capturado nuestra atención durante muchos siglos. El prefijo arco o arca significa gobernante o jefe en griego. Los textos religiosos se refieren a un arcángel como alguien de alto nivel en la jerarquía celestial. Mientras que el número exacto de arcángeles es desconocido, muchas tradiciones y creencias hacen referencia a 7 arcángeles. ¿Quiénes son estos 7 arcángeles? Es también una fuente de debate que varía de una fe a otra. Muchas escrituras hablan de las grandes habilidades de los arcángeles como sanadores y guías, interviniendo con ayuda en muchas de las situaciones difíciles de la vida. En la Biblia se nos habla tan solo de 3 arcángeles, pero hay quienes dicen que hay un cuarto. Si bien ha sido un problema pasar de 3 a 4, imagínense, pasar de 4 a 7. Pero eso no es todo. En mi reciente viaje a la zona comprendida como la región de las Quebradas en México, he encontrado una antigua y abandonada iglesia en un territorio inhóspito y de difícil acceso. Es conocida como la iglesia de San Dimas, y durante mi recorrido por ella me he topado con algo muy inquietante. Yo soy el documentalista y esto es el 8º arcángel de Dios. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 8:1 al 2. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Los nombres de los 7 arcángeles aparecen en el libro de Enoc, en donde se citan en el capítulo 20, en donde dice: He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raguel, otro de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles, encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Sariel, otro de los santos ángeles, encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, otro de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Remiel, otro de los santos ángeles, el que Dios ha encargado de los resucitados. Los nombres de estos arcángeles varían, pero una cosa es segura: la Biblia, en Apocalipsis 1:4, se menciona a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. De acuerdo a mi investigación, estos generalmente son el arcángel Miguel,
El ángel guerrero. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa el que es como Dios, es considerado con mayor frecuencia como el ángel de protección y el más poderoso de todos los ángeles. Se le considera un líder dentro del reino angelical y un ángel protector de la rectitud, la misericordia y la justicia. Como tal, la obra de arte bíblica lo describe como un guerrero que suele llevar una espada. El arcángel Miguel ayuda en las situaciones en las que una persona tiene miedo, está confundida o preocupada por la seguridad. Él ayuda a liberar el miedo y la duda, y nos apoya en hacer cambios en la vida, y a menudo se dice que trabaja estrechamente con aquellos que realizan el trabajo de sanación y proporcionan enseñanza espiritual. Otras áreas en las que el arcángel Miguel puede ser de ayuda son el coraje, la dirección, la energía y la vitalidad. Todos los aspectos del propósito de la vida, la motivación, la limpieza del espacio, la liberación del espíritu y el valor y la autoestima. El arcángel Rafael, el ángel sanador. El arcángel Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el arcángel designado para la sanación física y emocional. En hebreo, la palabra rofe significa sanar. El arcángel Rafael no solo ayuda a sanar a los individuos, sino que también ayuda a los sanadores en su práctica de la sanación. Puede ayudar a reducir las adicciones y los antojos y es poderoso en la curación de otras lesiones y enfermedades, con curas que a menudo ocurren inmediatamente. El arcángel Rafael ayuda a restaurar y mantener la armonía y la paz. También es el patrón de los viajeros, velando porque el viaje sea seguro y armonioso, trabajando en conjunto con el arcángel Miguel. El arcángel Rafael ayuda a despejar los miedos y los factores estresantes que pueden afectar adversamente la salud. El arcángel Gabriel, el mensajero de Dios. El nombre del arcángel Gabriel significa Dios es mi fuerza. Uno de los dos arcángeles específicamente nombrados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A menudo es interpretado sosteniendo una trompeta y como la única arcángel femenina. Como patrón de las comunicaciones, el arcángel Gabriel es el ángel mensajero, actuando como un mensajero de Dios. Ayuda a escritores, profesores, periodistas y artistas a transmitir su mensaje, a encontrar motivación y confianza y a comercializar sus habilidades. También ayuda a superar los problemas de miedo y dilación en la comunicación, así como en todas las áreas relacionadas con los niños, ayudando durante la concepción, el embarazo, el parto y la crianza de los hijos. El arcángel Jofiel, el ángel de la belleza. El santo patrón de los artistas. El nombre del arcángel Jofiel significa belleza de Dios. Él nos ayuda a ver y mantener la belleza en la vida y nos apoya a pensar en pensamientos hermosos y a mantenernos positivos, así como crear y manifestar belleza en nuestro entorno y en nuestros corazones. El arcángel Jofiel vigila a los artistas que apoyan la creación de bellas obras de arte. Nos ayuda a reducir la velocidad y a calmar nuestras vidas y a sanar la negatividad y el caos. Ayuda a domar el ego y a organizar un lugar o una situación. Cuando busques sabiduría o un cambio de perspectiva, el arcángel Jofiel es el arcángel que te llama para elevarte y ayudarte a ver las cosas desde un punto de vista diferente. El arcángel Ariel, el ángel de la naturaleza y los animales. El nombre del arcángel Ariel, santo patrón de los animales y del medio ambiente, significa león o leona de Dios.
Su papel es proteger la tierra, los recursos naturales, los ecosistemas y toda la vida silvestre, y siempre está disponible con apoyo y orientación para cualquier actividad que involucre el ambientalismo y la protección, sanación, rejuvenecimiento y o mantenimiento de nuestro medio ambiente. El arcángel Ariel ayuda a sanar a los animales heridos trabajando estrechamente con el arcángel Rafael en estos esfuerzos. Se cree que también trabaja para supervisar el orden del universo físico, incluyendo todos los planetas, el Sol y las estrellas. Cuando buscamos emprender más sobre la naturaleza o conectarnos más profundamente mientras caminamos o exploramos, este arcángel nos ayuda a proveer señales y oportunidades para expandir el conocimiento y la experiencia, dado que el arcángel Ariel está cuidando los recursos naturales de la Tierra. También puede ser especialmente útil para asegurar que sus necesidades de alimento, agua, refugio y otros suministros sean satisfechas. El arcángel Azrael, el ángel de la muerte. El nombre del arcángel Azrael significa a quien Dios ayuda. Sin embargo, a menudo se le conoce como el ángel de la muerte. Azrael se encuentra con las almas y las ayuda en la transición de la muerte, además de ayudar a las almas recién cruzadas a adaptarse. También ayuda a los seres queridos que todavía están en el plano terrestre a lidiar con su dolor y a procesar la pérdida. El arcángel Azrael ayuda a los ministros y maestros espirituales de todos los sistemas de creencias y religiones en su consejería espiritual y ayuda a los consejeros de duelo a protegerse de absorber el dolor de sus clientes y a guiar sus palabras y acciones. Este arcángel asiste en todo tipo de transiciones y finales, no solo en aquellos que involucran pérdida y muerte. También nos ayuda con las transiciones relacionadas con las relaciones, la carrera, las adicciones, etc. El arcángel Chamuel, el ángel de las relaciones pacíficas. El nombre del arcángel Chamuel significa el que ve a Dios. Este arcángel ha sido llamado por muchos nombres a lo largo de la historia y por lo tanto a veces se confunde con otros. Su misión es traer paz al mundo y como tal, protege al mundo del miedo y disminuye las energías vibratorias y negativas. Se cree que él tiene una visión de todo conocimiento, viendo la interconexión entre todas las cosas. El arcángel Chamuel nos ayuda a encontrar la fuerza y el coraje para enfrentar la adversidad cuando parece que no nos queda nada. También puede ayudar a encontrar cosas que se pierden y a encontrar partes importantes de nuestras vidas como el propósito de la vida misma, una relación amorosa, un nuevo trabajo y amistades de apoyo y a encontrar soluciones a los problemas. Estos fueron los 7 arcángeles mencionados principalmente en el libro de Enoc. No obstante, queda una pregunta. ¿Quién es el 8º arcángel que encontré en la iglesia abandonada de San Dimas? Para dar respuesta a esto no hay que remitirnos a textos apócrifos, sino a la Biblia misma, que es quien nos da la respuesta. Atención. Biblia en mano, por favor. Apocalipsis 8, Reina Valera, 1960. Cuando abrió el 7º sello, se hizo el silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces. Repito, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro
que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El octavo ángel, pues, fue aquel que llegó luego de que se les dieran las 7 trompetas a otros 7 arcángeles. La misión de este octavo arcángel parece simple: llevar el incienso, encenderlo y arrojarlo a la tierra, causando truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿Cómo es posible que encontrara un octavo arcángel en una pintura dentro de una iglesia católica? La misma iglesia que solo admite la existencia de 3 arcángeles. Y lo que es más inquietante aún, ¿quién es este arcángel? He realizado mi investigación y, aunque ya tenía mis sospechas, he corroborado mi teoría con una experta en angelología. Me he dirigido con Diana Almaraz, clarividente y angelóloga certificada, con un cúmulo de conocimientos y estudios acerca del tema en cuestión y, de acuerdo a lo que ella me dice, en efecto, el arcángel de la imagen es Metatrón, el escriba de Dios. Esto, sin duda alguna, nos deja mucho que pensar. De momento, solo les dejaré una pequeña información. Verán, la antigua y abandonada iglesia que visité fue fundada en los años 1600 aproximadamente por los conquistadores españoles que venían en busca del oro y la plata que hasta hoy en día abunda en la región. En el pueblo existen un par de cementerios, de los cuales solamente visité uno. Y la tumba más antigua que encontré en este panteón data de los años 1800. Sin embargo, algunas de mis fuentes afirman que existe un segundo panteón cuya antigüedad podría datarse en los años 1600. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al menos desde el siglo XVI, la Iglesia Católica sabía de la existencia de estos 7 arcángeles y de un octavo, Metatrón. Sin embargo, hoy en día niegan la existencia de 5 de ellos, remitiéndose a que solo existen 3. Pero olvidaron que en una pequeña iglesia, casi en medio de la nada, habían dejado la evidencia de estos 7 arcángeles y un octavo. ¿Por qué la Iglesia Católica los quiere borrar ahora? Sí, como es evidente, hace al menos 4 siglos colocaban a estos 8 arcángeles en los techos de una iglesia católica. ¿Por qué? Yo soy el documentalista y esto fue el octavo arcángel de Dios.